tardes, queridos paisanos. Gracias a la audiencia que hoy nos acompaña. Deseo comenzar agradeciendo a la Comisión para la celebración del Bicentenario del Liceo Unda haberme dado el privilegio de ser el portavoz de la alegría que nos embarga por la celebración de estos 2 siglos de existencia. Quiero recordar muy especialmente a nuestro amigo Iván José Colmenares Betancourt y a la vez brindarle un caluroso homenaje a quien fue uno de los principales impulsores de la celebración de esta fecha bicentenaria, un guanareño a carta cabal, gobernador del estado en 2 oportunidades, diputado del Congreso Nacional, periodista, político, incansable luchador por nuestra ciudad, por nuestro país, excelente estudiante, bachiller del Liceo Unda, en donde dejó huella imborrable de su capacidad intelectual, de su lucha social, presidente del Centro de Estudiantes, fundador del primer periódico del liceo, locutor radial. Lamentablemente Iván se nos fue en el fragor de la lucha de esta celebración. Pienso que su corazón corrió demasiado rápido, emocionado por esta fecha. Mis más sentidas palabras de pesar a su esposa Mercedes Cueva, parte importante de este evento, a sus hijas y familia. Estamos aquí en la tierra de la Coromoto. Detrás de nosotros está el Cerro del Calvario, más allá el Piedemonte andino. Nos encontramos en este lugar lleno de historias, en este convento, muy cerca de la Caja de Agua, primer acueducto de la ciudad y uno de los primeros acueductos de Venezuela. Estamos al lado del sitio de los Amanes, donde el Libertador y su tropa descansó después de una larga jornada de la campaña admirable. Frente a Casacoima, asiento de la Compañía Guipuzcoana y de administración del Estanco del Tabaco. Frente a la Casa de los Abreu, donde vivió el general Ovidio María Abreu, Monseñor Unda y el doctor Miguel Orá, y en donde actualmente funciona el Museo Inés Mercedes Gómez. Al oeste está La Peñita, al este Curazao, al sur la Plaza Bolívar con su cárcel donde estuvo preso y murió el marqués de la Ribera del Boconó, don Ignacio del Pumar, donde está la Catedral de la Coromoto, patrona de Venezuela. Más allá está mi barrio La Arenosa. Y más al sur está el llano largo y silencioso, donde se pierde la vista de aromas, de mastrantos y estoraques, donde hay tolvaneras y terronales en verano y en invierno crece el lirio mayero con olor a cedro. Donde hay samanes que peina el viento estremeciendo guacharacas, opacando los cantos de los turpiales. ¡Qué bonito que es Guanare! ¡Ah, caramba, compañeros! Estamos reunidos en este espacio tan especial, parte muy importante de la historia de la educación en Venezuela. El liceo nace en este recinto, monasterio de la Orden Franciscana, para ese entonces, construido con el permiso del rey Fernando VII, otorgado el 8 de junio de 1756. Fue Monseñor Unda el creador de la idea y principal impulsor de transformar este monasterio en una casa de estudio. Monseñor José Vicente de Unda nació en Guanare el 30 de enero de 1777, hijo de Francisco de Unda Navarro, guanareño, y María Francisca García, natural de Humocaro Alto, en el Tocuyo, estado Lara. Este matrimonio tiene 7 hijos varones y una hembra. Su padre es a su vez hijo de José Francisco de Unda, ciudadano español que llegó a Guanare el 5 de noviembre de 1724 y se casa con Ignacia María Navarro, hija del alférez real y regidor perpetuo don Francisco Montezuma, descendiente del emperador mexicano del mismo nombre. Fue bautizado en la iglesia de Guanare el 2 de febrero de 1777
sus padres lo enseñan a leer y posteriormente el presbítero Francisco Alvarado complementa su aprendizaje primario. Realizado sus primeros estudios debido a su precocidad y obediencia, merece la beca que correspondía a la ciudad de Guanare para entrar en el Real Colegio Seminario de Caracas y a la Universidad de Caracas, ingresando en ella en el año 1777. En la Real Universidad de Caracas recibió los grados de maestro, licenciado y finalmente el 26 de marzo de 1799 le otorgan el título de doctor en teología. El 1 de marzo de 1800 se recibe de diácono. Sucesivamente fue nombrado presbítero, sacristán, luego vicario foráneo y después juez eclesiástico de Guanare. La casa de Monseñor Hunda estuvo siempre abierta a los feligreses, convirtiéndose en un hombre muy popular entre sus conciudadanos. Por su disposición a ayudar y dar consejos a sus coterráneos, esta popularidad le dio el impulso necesario para que lo eligieran para ser representante del Congreso. Monseñor Hunda fue elegido por decisión de los ciudadanos de Guanare diputado al Congreso de 1811, desde su instalación el 2 de marzo de 1811. Se cree es aquí donde manifiesta por primera vez a sus compañeros la idea de construir el primer liceo de Venezuela en su ciudad natal y comienza su amistad con el Libertador. En este mismo año, el doctor Hunda fue firmante del Acta de la Independencia, el 5 de julio de 1811, junto a los portugueseños Gabriel Pérez de Pagola, diputado de Ospino, y Francisco Javier Llanes, diputado de Araure. Es el periodo que se conoce en el país como Primera República, que comienza después de que la Junta Suprema de Caracas declara la independencia de Venezuela el 5 de julio de 1811, pero que comienza el 19 de abril de 1810 con la destitución pacífica de Vicente Empárraga, aprovechando la destitución de Fernando VII por Napoleón Bonaparte. El Congreso se instala en la ciudad de Valencia, comenzando las batallas por la independencia del país. El presidente de esta junta fue Antonio Rodríguez, el vicepresidente Luis Ignacio Mendoza y el secretario Francisco Inardi. El doctor Hunda fue firmante también de la Constitución Federal el 21 de diciembre de 1811. Esta firma fue bajo protesta contra el artículo 180 que suprimía el fuero eclesiástico. Fue la primera constitución de Venezuela y de Iberoamérica. Fue promulgada y redactada por Cristóbal Mendoza y Juan Germán Rossi, sancionada en la ciudad de Caracas el 21 de diciembre de 1811. La Primera República se pierde con la pérdida de Puerto Cabello y la capitulación de Miranda bajo el acecho del realista Monteverde. Monseñor Hunda recibe a Simón Bolívar en Guanare en 3 oportunidades. El 1 de julio de 1813, cuando llega en su campaña admirable, saliendo de Cúcuta, marcando el comienzo de la Segunda República. Venía bajando desde Vicucuy, un poco después de haber proclamado su decreto de guerra y muerte en Trujillo. Toma a Guanare y se apodera de las arcas del estanco de Casacoima, en donde habían 200.000 pesos productos de la venta del tabaco. El doctor Hunda habla con el Bolívar para impedir la matanza de algunos honorables españoles que se encontraban aquí, salvando la vida de don Luis Gonzalo, empleado de la Real Hacienda de Guanare, a quien él tenía escondido detrás del retablo del altar mayor de la iglesia parroquial. Bolívar dura 2 días en Guanare y parte hacia Barinas. Regresa nuevamente a Guanare el 17 de julio de 1813 y permanece hasta el 23 de julio y sale para Araure, siendo esta su segunda estadía en Guanare. 4 meses después, Guanare cae bajo el poder realista. Ya para el año 1817, Bolívar restablece la República de Venezuela y posteriormente en Angostura se decreta la unión de Venezuela con Nueva Granada, formando así la Gran Colombia. Monseñor José Vicente de Hunda, ya para 1821, vicario de la ciudad de Guanare, a poco más de un mes de la batalla de Carabobo, recibe de nuevo al Libertador, quien viene de Barinas. Ya de paso para San Carlos a encontrarse con el general Páez para elaborar la estrategia de la batalla de Carabobo, constituyendo la 3ª vez que Bolívar viene a Guanare y es recibido por Monseñor Hunda, que era una autoridad aquí.
Junto a su hermano José Francisco Hunda lo acompaña a rezar en la iglesia, mostrándole la reliquia de la Coromoto, a quien le pide lo acompañe y proteja. Existe una placa en la basílica que recuerda esta visita. Monseñor Hunda en 1824 dio decidido apoyo a su primo hermano Pablo María de Hunda para introducir una imprenta en Guanare que fue traída desde Caracas. Es considerada una de las primeras imprentas del interior del país. En la misma publican el periódico La Aurora de Apure, que aparece por primera vez el 9 de enero de 1825. En esta imprenta se imprime a su vez el primer periódico de Guanare y de la provincia de Barinas, y posteriormente el reglamento que rige el funcionamiento de la Casa de Estudio de Guanare. La fundación del liceo ocurre el 16 de mayo de 1825, luego de ser presentados los recados exigidos por el presidente del ayuntamiento guanareño, don Manuel María Elguerra, quien fue asesorado a su vez por el doctor Hunda. Este decreto fue promulgado por el general Francisco de Paula Santander, colombiano, vicepresidente de la República, quien estaba encargado del Poder Ejecutivo de Colombia. Se crea de esta manera el Colegio de Guanare, bautizado San Luis Gonzaga, en honor a un religioso jesuita nacido en Italia, patrono de la juventud. Para este fin destinaron el local y las rentas del convento de los franciscanos de Guanare, por acción dirigida debido a un rescripto papal de su santidad Gregorio XVI. Un rescripto viene del latín rescripto, que significa respuesta escrita. Esto se utiliza en derecho e historia para conceder un privilegio o resolver controversias. Después de haberse hecho realidad el decreto que crea la Casa de Estudios, Monseñor Hunda escribe al libertador que se encontraba en Perú en la lucha por la independencia de ese país, manifestando su agradecimiento y solicitándole su apoyo y protección. Posteriormente a la promulgación del decreto y de haberse declarado la independencia de Venezuela, se presenta un periodo de luchas internas en el país. Esto acompaña a la formación de esta Casa de Estudios. Surgen los movimientos separatistas de la Gran Colombia, liderados por José Antonio Páez, constituyendo la Cociata en la ciudad de Valencia en 1826. Él está acompañado de Miguel Peña Páez, que marcó la separación de Venezuela de la Gran Colombia. El 13 de enero de 1830, el general José Antonio Páez, representante del gobierno venezolano, decreta la reorganización del gobierno y su soberanía, produciendo la separación ya de Venezuela de la Gran Colombia. Debido a esto, el colegio fue inaugurado el 21 de junio de 1830. Han pasado ya 4 años del decreto de la creación del colegio en el año 1826. Durante este periodo, Monseñor Hunda se encarga de instruir a muchachos, dándole clases y utilizando el método inglés lancasteriano, creado por el inglés Joseph Lancaster, que consistía en que los alumnos instruidos, llamados monitores, a su vez le daban clases a los nuevos alumnos, para de esta manera ir formando la comunidad escolar que constituiría el futuro del colegio. El 25 de junio de 1830, siendo Páez presidente de la República, comienza ya el colegio en clases de gramática con 18 alumnos, regidos por el reglamento que el propio rector había formulado. Los fondos para la reparación del liceo, compra de mobiliario y útiles, se deben a la estrategia de Monseñor Hunda con la población. La legalización del liceo ocurre el 25 de junio de 1832. Ya han pasado 6 años de haberse decretado su creación y es cuando se comienza a impartir otras materias distintas a la gramática. Se crea para esta fecha la Sociedad Protectora del Colegio San Luis Gonzaga. La junta directiva la componen el coronel Ramón Burgos, director, José Rafael del Pulgar, vicerrector, y el doctor Jesús María Olaechea, el secretario. El 21 de junio de 1833, la Gaceta de Guanare anuncia la apertura del primer curso de filosofía bajo la dirección del vicerrector Liborio Colmenares. Son 36 jóvenes los que asisten, contando entre estos jóvenes con la presencia de Miguel Orá y José Francisco de Hunda, hermano de Monseñor.
El doctor Unda asiste como senador de la provincia de Barinas desde el año 1831 a 1834. Es electo presidente de la Cámara del Senado en este último año. En el año 1835, siendo presidente de la República el doctor José María Vargas, Unda fue electo obispo de Mérida por el Congreso Nacional. Es cuando el doctor Unda pide al presidente la nacionalización del colegio, la cual ocurre el 24 de abril de 1837 por el vicepresidente Carlos Sublet debido a la renuncia de Vargas. Monseñor Unda muere en Mérida el 19 de julio de 1840 a la edad de 63 años, víctima aparentemente de una enfermedad respiratoria en donde influyó el frío y la humedad de la ciudad. Quiso y dispuso que después de muerto su corazón fuese llevado a Guanare y se conservara en la ciudad que lo vio nacer. El corazón de Monseñor Unda se encuentra en el altar izquierdo de la Basílica de nuestra Catedral de Guanare y sus restos reposan en el Panteón Nacional. Hablaré a continuación de los rectores o directores. Como Colegio San Luis Gonzaga, el rector fue José Vicente de Unda, desde el año 1825 a 1835. Como Colegio Federal de Varones, Presbítero Liborio Colmenares, 1835 a 1843. Después de la renuncia de José María Vargas como presidente de Venezuela, en el año 1835 sigue una época muy larga de revueltas y gobiernos interinos que pasan por la presidencia del guaireño general Carlos Sublet, la segunda presidencia del general Páez hasta 1843, y le sigue la dinastía de los Monagas hasta 1858, expulsando a Páez del país. Continúa con la guerra federal que dura 5 años, desde el año 1858 hasta 1863. La más larga guerra civil del país, donde murieron aproximadamente 300.000 personas en un país de 1.500.000 habitantes. Es en esta época donde el país queda abandonado en la parte educativa y diezmado económicamente. Por eso este periodo es también muy oscuro para el liceo. Guanare sufrió varias veces los embates de esta guerra. Por aquí pasó Zamora. En esta época existen periodos intermitentes por las características ya descritas. Los periodos de curso en esta época van 1839, 1842, 1845, 1854 y luego 1857. Durante estos cursos, además de la participación de Miguel Orá, cursan estudios Raimundo Andueza Palacio, Victorino Márquez Bustillo y Guillermo Tell Villegas, expresidentes de Venezuela. Ya en la época de los 70, un poco más estabilizado el país, el doctor Miguel María Orá Quintero toma la dirección del plantel desde 1873 hasta 1893. El doctor Miguel Orá nació en Ospino, pero es de padres guanareños, Francisco Orá y Josefa Quintero. Se gradúa de bachiller en el Colegio San Luis Gonzaga, ejerce su profesión de médico en Guanare durante 60 años. Senador de la República, muere en 1893, el 25 de noviembre, brindándole al pueblo guanareño y la fuerza viva del Estado una gran demostración de duelo y pesar. El Hospital Universitario de Guanare lleva honrosamente su nombre. Le sigue en la rectoría otro insigne guanareño, Melitón Vargas. El primer curso de bachillerato que se produjo en el liceo fue en el año 1904, formando parte de él los guanareños Pedro José Muñoz y Luis Fajardo Galeno, quienes posteriormente fueron también profesores del liceo. Le siguen Francisco Javier Machado, Manuel Araujo Lozada, Jesús María Orá, Félix Saturnino Angulo Ariza, del año 1917 a 1920. Félix Saturnino Angulo Ariza, un guanareño ilustre, hijo de Saturnino Angulo y Victoria Ariza. Nace el 28 de mayo de 1891. Abogado, escritor, graduado de bachiller en Ciencias Filosóficas en el Colegio Federal de Varones de Guanare, en donde posteriormente fue su director y profesor de las cátedras de Psicología y Latín. Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad Central, donde egresa summa cum laude. Individuo de número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, vicerrector de la Universidad Central de Venezuela,
orador de orden en la inauguración del Monumento Nacional de la Virgen de Coromoto en el año 1928. Hoy, un liceo de Guanare lleva su nombre. Le siguen Pedro Fajardo, Pedro Delgado Lozano, Luis Fajardo Galeno, del año 1931 a 1951. En este periodo 31-51 de Luis Fajardo Galeno, se inscribe en el Colegio de Varones Lirio Larriba Contreras, primera mujer inscrita en el libro de varones de este colegio. El 15 de septiembre de 1949 es la fecha donde se realiza el cambio de nombre y se comienza a llamar José Vicente de Hunda. Este cambio de nombres de Colegio Federal de Varones al Liceo José Vicente de Hunda se da por iniciativa de profesores del liceo y personalidades guanareñas que proponen al Ministerio de Educación el cambio de nombre y es aceptado. Se encontraban formando parte de esta comisión el profesor Pedro Luis Arcílago, juez de Guanare y profesor de inglés, don Víctor Manuel Heredia, el doctor Cipriano Heredia, el doctor Rafael Quintero Serra, el doctor Octavio Guedes Angulos, según archivos del Liceo Hunda, el profesor Ferrer. En el año 1949 de este periodo, el doctor José Larriba Contreras, médico, primer radiólogo de Guanare, autor de Pasillaneando, es profesor de biología. De 1951 a 1962 existen sucesivamente 5 directores: Marcano Rojas, Rafael Sequera Querales, Jeremías Núñez, Gustavo Murielo y en el año 59-62 Rafael Agüí. El Liceo Hunda Nocturno se crea en el año 1959, producto del aumento de la matrícula estudiantil que hacía insuficiente el recinto. Durante este periodo vinieron profesores de distintas partes de Iberoamérica. Era la posterior a la dictadura de Pérez Jiménez. Vinieron profesores de Argentina, Chile y Perú. Se recuerda, entre otros, a Críspulo Ruiz Cajar y Diógenes Camacho, que posteriormente fueron profesores universitarios muy famosos. El himno del Liceo Hunda, en el año 1962, se compuso por iniciativa del profesor Rafael Agüí. Fue estrenado durante la graduación de la promoción del año de 1962 en acto solemne en el Ateneo de Guanare. La letra y música de este himno fue ganada por concurso por José Raúl Escalona, quien hizo la letra, a carigüeño, poeta, escritor, y a Lidio Abreu Ureli, abogado y músico de amplia vinculación con Guanare, es presidente del Ateneo Popular y quien es el autor también de la música del himno de Guanare. Posteriormente le siguen Sergio Rodríguez Prado, Elio Ramón Hidalgo, Miguel Martínez Brito, Guillermo López Pérez en el año 67-70, a quien se le atribuye el rescate de gran parte de archivos del acervo histórico de la institución. En este periodo, debido a la afluencia de nuevos alumnos que hacía insuficiente el recinto para los 2 turnos, se comienza a construir la nueva sede que está en el barrio Maturín, en la avenida de su mismo nombre. Posteriormente viene Rafael Tobías Silva, y en el año 73-79 se encuentra director el profesor Pedro Anzuate. Mi querido profesor de matemáticas, durante este periodo, siendo presidente de la República, Carlos Andrés Pérez, se lucha por la creación de una universidad por los estados Portuguesa, Barinas y Cojedes, que posteriormente se va a llamar UNEYES. Se llama UNEYES, estamos en la sede del vicerrectorado de la UNEYES. Durante este periodo cumple nuestro liceo, en el año 75, 150 años. Fue un acontecimiento muy importante en esa época y el acto central fue en este mismo recinto, con la presencia del presidente de la República. Habían representantes de la mayoría de los liceos de Venezuela. En esta fecha le correspondió dar el discurso de honor, siendo la voz de los estudiantes, a mi querido condiscípulo y gran amigo de siempre, Enrique Rodríguez. Enrique Rodríguez en esa época era el presidente del centro de estudiantes y el máximo jefe era Iván Colmenares, quien fue el que le hizo el discurso.
El gobierno nacional en esa época otorgó becas Gran Mariscal de Ayacucho a los mejores estudiantes para estudiar en el exterior. Durante esta etapa surge la independencia del Liceo Hunda diurno y nocturno, siendo los directores nocturnos Valentín Muñoz y Rosendo García Bello hasta su jubilación. Mi querido profesor de literatura. Luego le siguen Maximiliano Matos Briceño, América Córdoba de Petro. La directora más longeva que ha tenido el liceo, querida por todos, Esterlina Álvarez de García. Luego Miriam Ortiz. Janet Mejías y hasta este momento Ana Cordero. Tuve la dicha, al igual que mis compañeros, de pertenecer a la promoción sesquicentenaria y de haber estudiado mi primer año en la sede original aquí, donde nos encontramos, y luego también ser un privilegiado de inaugurar la segunda sede que se encontraba en la avenida que se encuentra, en la avenida de su mismo nombre, hasta graduarnos de bachiller en el año 1975. Recuerdo con mucho cariño al señor Emeterio Jesús González Monte, a quien le decíamos Don Tello, chofer del autobús de nuestro liceo, padre de expastilleres y compañeros de estudio. Nuestros profesores de aquella época, el profesor Pedro Anzuategui de matemática con su dedo pulgar de atención, la profesora de inglés Delia Gainza, una persona con una educación y delicadeza especial, el profesor Rosendo García de castellano y literatura, quien goza del aprecio de todo y que hasta ahora anda con nosotros. Muy ligado a la actividad futbolística, que generalmente tenían muchos descendientes españoles e italianos que estudiaron en este liceo. El doctor Rafael Roberto Gavidia, que fue profesor de formación moral y cívica. La insigne profesora América Córdoba de química, una de las más queridas que tuvo el liceo. La profesora América ha sido desde siempre un ícono del Liceo Hunda. Así. El profesor Eberto Ramos de química, el profesor Rafael Ángel Contreras, el profesor Narciso Rodríguez Popi, el más temido de todos, profesor de física, el profesor Valecillos, Félix Vargas de matemática, el maracucho castellano Chirinos de ciencias de la tierra, la profesora Negdi Méndez, jovencita recién llegada, de biología, y Manuel Escobar, egresado de Lunda, muy joven. Contábamos con el polifacético Tomás Montilla, cuatrista, por muchos años director del Orfeón. El profesor de literatura también y gran poeta Evelio Pérez Cruzati. El profesor Rojas. Hay un profesor que lo recuerdo con mucho cariño y que lo recordamos todos, el profesor Rodríguez Lara, quien daba la materia de educación artística. Los profesores de dibujo técnico Pastor García y Víctor González. Además, excelentes pintores, artistas plásticos. Rafael Emilio Guillén, profesor de matemática y dibujo técnico, quien fue también director de deportes del Estado. Carlos Mantilla, José Córdoba Pacheco, ligado a la literatura, música y poesía, y su esposa Edmeca Banerio. Amadio Márquez, Alía Costa, Alirio Gámez.
los profesores de educación física Héctor Cedeño, el Pavo Cedeño, Marco Jiménez, Rubén Ochoa y Wilmer León. Tengo un especial reconocimiento para el profesor Antonio Cañizales Ortiz. Profesor de biología, además de profesor, poeta, pintor y dibujante extraordinario, de quien tengo los más gratos recuerdos de sus clases llenas de sapiencia, mucho color y pedagogía. Así es. De las aulas de este liceo han salido estudiantes que posteriormente han sido prominentes profesionales en todas las áreas del saber, además de haber ocupado cargos relevantes en la administración pública, muchos de ellos egresados con máximos honores. Han sido pioneros del desarrollo de la ciudad y del país en todas las áreas. Las comunidades italianas, árabes, portuguesas, españolas que han tenido vida en este liceo han contribuido igualmente al desarrollo de la ciudad y el país. Son 200 años de historia y me es imposible nombrarlos a todos sin que cometa el error de olvidar a alguien. Así que por este motivo les pido miles excusas. Después de este repaso histórico de nuestro liceo, que pudiera tener imprecisiones, porque me ha sido difícil encontrar de una manera ordenada los archivos de la memoria histórica, creo que debemos darnos a la tarea de establecer una junta formada por guanareños que se encarguen de recopilar, estudiar y pedir asesoría con historiadores y organismos del Estado para que tengamos en nuestro liceo y en redes una precisa recopilación de datos históricos que pudieran estar también escritos en un libro de consulta. El presente y el futuro de nuestro liceo depende de nosotros, básicamente de la comunidad guanareña. Depende de sus profesores y alumnos. Los cambios de la ciencia van con una velocidad vertiginosa. Se está cumpliendo el pensamiento del gran Leonardo da Vinci. La realidad es solo cuestión de tiempo. En este periodo que estamos buscando la inmortalidad, que comienza hace décadas con la clonación, en estos momentos en donde existen los estudios genéticos para demostrar cualquier patología desde el principio de la formación fetal y donde se está utilizando la cirugía genética que puede desde el principio de la vida hacer cambios no permitiendo enfermedades hereditarias. En estos días que estamos viendo que se puede dominar el comportamiento celular para cambiar el destino de cualquier enfermedad. En esta época que estamos sobrepasando lo imaginable con la inteligencia artificial y tanta tecnología de punta, y que pudiéramos tener por esta causa una amenaza de destrucción por una guerra tecnológica y nuclear, producto de estos avances, donde se incluye el cambio climático también, y que contradictoriamente esta época de grandes avances, tenemos estadísticas que nos muestran que a nivel mundial existen estudiantes del segundo nivel que no saben realizar operaciones básicas de matemáticas y que no entienden lo que leen. Es necesario, por tal motivo, impulsar la modernidad del liceo, estimulando la investigación con intercambios de conocimiento que vayan más allá de nuestras fronteras, donde profesores y alumnos puedan asistir, aprender y ser partícipes del desarrollo de la ciencia, pero con un sentido altruista, para que crezca la semilla del progreso, evitando destruirnos. Pero además, nuestro liceo debe ser también un difusor de nuestro nativismo, de nuestras costumbres, de nuestro folclore, para que no se borre la huella de nuestra identificación como país. Esto constituye un impulso importante para el desarrollo de las nuevas generaciones. Hoy en día, el programa más avanzado que existe en Venezuela para administración de hospitales y empresas lo ha realizado un muchacho de 18 años como tesis de grado de bachillerato en un colegio de Caracas. Esto quiere decir que el liceo, como lugar de aprendizaje, se convierte en un eslabón importante de investigación y desarrollo en un país, inclusive antes de la educación superior. Quiero dejar en la sala una propuesta para que desde ya se trabaje en la promoción del Liceo UNDA como patrimonio cultural de la humanidad. El Liceo UNDA debe ser
tradición lo merece. Mi deseo que el Liceo Hunda se convierta en el hilo que una a los guanareños como esta tarde. Una unión en la diversidad. Que sea ejemplo del país donde cabemos todos. El optimismo es lo más importante para tener esperanza. La capacidad para superar obstáculos, que es la resiliencia, la dispara a los afectos, dando salud física y mental. Por eso hay que expresarlos. Los afectos hay que expresarlos, ser proactivos. Eso da salud. Me despido con un pensamiento del gran Sábato en su libro La Resistencia. La vida se centra en valores espirituales como la dignidad, el desinterés, el estoicismo del ser humano frente a la adversidad, la honestidad, el honor, el gusto por las cosas bien hechas, el respeto por los demás. La vida se nutre de sacrificio, el de los padres por sus hijos, el de los hijos por sus padres, por los ancianos, por los enfermos, la renuncia de lo individual por el bien común. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida. Bueno, una brillante pieza oratoria al doctor José Federico Rivas. El poder de la palabra en esta tarde, uniendo a Guanare, que está lo más representativo del pueblo guanareño, celebrando el bicentenario de la fundación de su liceo. A continuación, vamos con la entrega de reconocimientos. Entrega de reconocimiento al orador de orden a cargo de la licenciada Marbella Noguera y la profesora Morela Cirilo. Mira para acá, por favor. Entrega de reconocimiento a la presentadora del orador de orden a cargo del licenciado Jesús Contreras, el popular Chindo Contreras. Vamos a llamar al profesor Víctor Guedes para que entregue otro reconocimiento al orador de orden.